¿Por qué nos importa la ética en el Analytics? El Analytics transforma datos, que pueden ser clics, ubicaciones, historiales de compra, lo que sea, en decisiones que al final afectan a precios, a acceso a servicios o a niveles de seguridad. En el contexto educativo puede cambiar completamente el camino de aprendizaje de un alumno dependiendo, por ejemplo, del resultado que haya obtenido en un test de autoevaluación. Es necesario, entonces, introducir las consideraciones éticas desde el inicio para reducir los potenciales negativos de esta tecnología y además aprovechar los potenciales beneficiosos. Y pensar en la ética antes de recolectar los datos incluso o de modelarlos reduce no solamente los riesgos técnicos y legales, sino también riesgos reputacionales que luego son muy difíciles de corregir o compensar. No queremos implementar, por ejemplo, un sistema de admisiones que discrimine a las personas dependiendo de su origen, o no queremos un sistema que califique como generado por IA un ensayo preparado por un estudiante cuando esto no es cierto. Entonces, ¿cuáles son las guías éticas que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones en el Analytics? Bueno, pues para decidir bien conviene mirar cada caso bajo 3 lentes distintas. La primera es la kantiana, la del deber, tratar a las personas como fines y no como medios, evitando engaños en todo. Entonces, por ejemplo, evitaríamos cualquier consentimiento confuso, aunque nos resulte más eficiente, porque aquello sería equivalente a mentir. La segunda lente es la de las consecuencias, preguntarnos quién gana y quién asume el coste en el corto y en el largo plazo y cómo de intensas son esas consecuencias. Pues, por ejemplo, una decisión que va a llevar a un cambio mínimo de 1/10 en la nota del alumno son consecuencias mucho menores que lo que le podría llevar, por ejemplo, a una expulsión si detectamos que ha habido un plagio donde no lo ha habido. Y la tercera lente es la de las virtudes, propuesta por Aristóteles. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de prudencia para poder estudiar de manera calmada los cambios que hagamos o poder frenar a tiempo las decisiones que no han sido correctas, la honestidad para documentar los dilemas que nos han surgido y valentía para comunicar cualquier problema que haya surgido con celeridad. La intención es un concepto clave y es el para qué de la decisión que tomamos, el para qué del diseño que estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tener la intención de maximizar el número de alumnos online que pagan por obtener un certificado que buscar mejorar su aprendizaje. Sería una intención mucho más pura que la anterior. Las buenas intenciones, sin embargo, no nos garantizan tampoco buenos resultados si no añadimos salvaguardas, límites y revisiones periódicas a las consecuencias que estamos teniendo. Tenemos que revisar esas consecuencias. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de una app que buscaba motivar a los alumnos de instituto creando rankings públicos para cada una de las asignaturas en las que los chicos podían ver en qué posición estaban. Sin embargo, se vio que aumentó muchísimo la ansiedad y hubo que rediseñarla para que las metas fueran solo personales. Entonces, por eso es muy útil que tengamos muy clara nuestra intención, definir lo que va a ser éxito para nosotros y los umbrales de daño que no vamos a aceptar bajo ningún concepto. Además, todo esto lo tenemos que complementar con revisiones periódicas en las que vayamos viendo en la realidad las consecuencias de nuestro diseño. La privacidad es un derecho fundamental de todos los implicados en el proceso, sobre todo los alumnos. Y es importante tener en cuenta que si no se juega solo en el contenido, la privacidad va más allá, es el contenido y también los metadatos, que muchas veces pueden ser más importantes, el quién, cuándo, dónde y con quién ocurre algo. Y tenemos que tratarlos siempre como sensibles, por ejemplo, prefiriendo la agregación, el retraso o tener una menor precisión cuando aquello nos basta para el objetivo. Un ejemplo cotidiano que saltó también a los medios fue el de una app de ejercicio que, combinando horarios y GPS, permitía inferir el domicilio, el lugar de trabajo y las rutinas de las personas, cuando nos habrían bastado zonas aproximadas y una consolidación semanal, a lo mejor en lugar de dar los instantes, para poder tener la información relevante.
Lo mismo nos podría pasar a nosotros si recopilamos datos de conexión a una plataforma de e-learning tipo Moodle, por ejemplo, para intentar inferir los patrones de trabajo de los alumnos. Y nos conviene intentar minimizar esos datos. Ahora veremos cómo hacerlo. Pero todo esto implica minimizar los datos y conservarlos lo mínimo posible. Un concepto fundamental también es el consentimiento. Un consentimiento válido tiene que ser libre, específico, informado y además siempre revocable. ¿Qué significa ser libre? Pues que decir no nos penaliza con consecuencias desproporcionadas. Específico es que separa las finalidades en controles distintos, no nos da un único consentimiento para todo. Es informado cuando explica con claridad qué datos se recogen, para qué se usan, con quién se comparten, durante cuánto tiempo y cómo se puede retirar el permiso. Irrevocable cuando es sencillo revocarlo, rechazar ese procedimiento para compartir los datos, y se pueden eliminar razonablemente bien del entrenamiento de modelos si se han utilizado para eso. Pero aquí lo más importante es que hagamos lo que hagamos, tenemos que diseñar un camino en el que el consentimiento cubra todas estas características para los alumnos y que la idea de que no penalice, pues por ejemplo, nos debería llevar a que si un alumno no quiere participar en el diseño personalizado, debe tener un diseño base que no perjudique a su aprendizaje. Luego también es importante prestar atención a los pequeños detalles, como por ejemplo evitar los dark patterns, estos diseños que nos empujan a aceptar sin querer, como las casillas premarcadas o colores engañosos o casi un laberinto para cancelar. También nos conviene separar los controles de analítica, los anuncios personalizados que podríamos tener y la recogida de datos para investigación con consentimientos distintos. Entonces, un buen aviso, por ejemplo, nos podría decir de forma directa que se van a usar estadísticas anonimizadas para mejorar un modelo particular y que se puede retirar el permiso con un clic y que se van a eliminar los datos en un plazo concreto, digamos en un mes. Luego, por otro lado, la gobernanza del dato. La gobernanza del dato empieza por la minimización, de la que ya hemos hablado antes. Solo deberíamos recoger lo necesario y con la granularidad justa. Muchas veces un código postal basta, en lugar de un GPS preciso. Y también conviene definir caducidades y automatizar el borrado, para no estar acumulando datos. Además, deberíamos reducir las copias y los accesos, cortar o enmascarar direcciones IP. Si las cortamos vamos a poder identificar las que son similares pero no van a estar disponibles, y además siempre que sea posible vamos a pilotar con datos sintéticos que imiten los patrones sin identificar a nadie. Tenemos que documentar además campo por campo para qué utilizamos cada dato, con qué granularidad, cuánto tiempo se guarda y quién puede acceder. Y esto nos facilita la transparencia y acelera las auditorías a las que al final vamos a tener que ser sometidos. Las personas ejercen sobre esos datos derechos como el acceso, tengo derecho a saber lo que tienen sobre mí, portabilidad, dame mis datos, o supresión, borra mis datos. Por otro lado, las organizaciones actúan como responsables cuando deciden fines y medios o como encargadas cuando tratan por cuenta de otros, y muchas veces ahí es donde está el riesgo en proveedores de servicios que a lo mejor pueden enviar datos a sus servidores, y es necesario exigirles también transparencia sobre cómo están tratando esos datos. Luego, además, no todos los datos implican el mismo riesgo. Los datos de salud, biométricos, datos genéticos, la ubicación precisa, como decíamos, los datos que tienen que ver con menores o la información financiera requiere un listón todavía más alto. Nos hace falta un consentimiento explícito con una base legal específica y controles de acceso muchísimo más estrictos. Por ejemplo, tendríamos que tener cifrados los datos en cualquier momento. Ojo, porque en el ámbito educativo podemos acabar con muchos de estos datos casi sin darnos cuenta. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la información financiera de una familia que ha pedido una beca? O si un alumno tiene un problema de salud grave que comparte con la universidad para pedir algún tipo de adaptación. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Además,
Cuando trabajamos con datos personales, el anonimato no nos basta, no es tan fácil como quitar el nombre. Y hay varios conceptos relacionados. Por un lado tenemos el K-anonimato, que exige que cada persona sea indistinguible de al menos otros K-1 en los atributos básicos. Pues, por ejemplo, que cualquier mujer de 20 a 22 años de cierto barrio o con cierto código postal se parezca a 9 más, para que el grupo tenga un tamaño 10 y no sea tan identificable las características individuales. También tendríamos la L-diversidad, que nos añade que dentro de cada grupo haya suficiente variedad en un atributo sensible, pues por ejemplo, que haya notas intermedias diferentes para que pertenecer a ese grupo no revele automáticamente el valor. Y luego la T-cercanía va un poquito más allá y lo que nos exige es que la distribución del atributo dentro del grupo sea parecida a la distribución global, de tal manera que no se pueda deducir no solamente el valor, sino tampoco nada de información sobre la distribución. Estas técnicas son útiles, pero acaban siendo frágiles cuando alguien las cruza con fuentes externas. Por eso, cuando es posible, conviene recurrir también a la privacidad diferencial, que añade un poco de ruido, añade ruido matemático calibrado para garantizar que, aunque los agregados, las estadísticas agregadas, correspondan a la realidad, la participación de una persona individual no se pueda detectar con suficiente exactitud. Luego, por otro lado, proteger los datos. Tenemos que ser conscientes de que significa asegurar confidencialidad, sí, pero también la integridad y la disponibilidad de los datos. La confidencialidad ya la hemos visto, la integridad significa que los datos no se pueden alterar sin permiso y la disponibilidad hace que los sistemas funcionen cuando haga falta. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta todas las amenazas habituales como el phishing, que es el robo de credenciales, o el ransomware, que es el secuestro de equipos. Pero además tenemos otros riesgos específicos que tienen que ver con cómo funcionan los modelos de analytics y que pueden ser atacados de formas específicas. Por otro lado, la rendición de cuentas consiste en poder explicar y demostrar lo que hemos hecho. Hace falta mantener registros, realizar evaluaciones de impacto, sobre todo cuando el riesgo es alto, y tenemos que estar dispuestos a someternos a las auditorías pertinentes y también tener una respuesta planificada entre los incidentes. Por ejemplo, si descubrimos que hay una carpeta con datos de alumnos que ha sido expuesta, pues lo correcto sería bloquear el acceso cuanto antes, hacer una rotación de claves, avisar a todos los afectados y estudiar pues, cómo ha podido pasar para tomar decisiones que minimicen la probabilidad de que se repita. Entonces, un proyecto es ético cuando cumple estas condiciones, pero además tenemos que atenernos a la realidad, tenemos que sacar conclusiones a través de esas estadísticas que nos vayan a servir para tomar decisiones que mejoren nuestra práctica. No podemos ser éticos si nuestro proyecto no funciona. En el ámbito educativo solamente tiene sentido, por ejemplo, emplear el Analytics si con esto vamos a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y esto nos exige, lo primero, cuidar la validez del constructo, de la variable que estamos midiendo y que mida lo que nosotros decimos medir. Por ejemplo, si yo mido la motivación de mis alumnos a partir de los minutos que han pasado conectados al campus virtual, esto puede ser engañoso porque un estudiante puede dejar la sesión abierta sin estar motivado ni estar trabajando, estar viendo la tele en paralelo. Está también la validez interna, que significa que la relación que nosotros observamos sea causal y no fruto de confusores que puedan existir. Y un ejemplo de esto sería si, por ejemplo, encontramos que quienes participan más en los foros sacan mejores notas. Entonces, ¿es la participación lo que causa mejores notas? Que esto significaría que deberíamos fomentar esa participación con intervenciones, o es que los estudiantes con más competencias previas tienden a participar y además a rendir mejor. Y luego, por último, tenemos la validez externa, que significa que lo que hemos aprendido puede generalizarse a otros grupos. Entonces, por ejemplo, si desarrollamos un algoritmo de predicción, de predicción del abandono a partir de datos de una escuela de ingeniería, no podemos asumir que funcione igual en derecho o en filosofía, donde las dinámicas y causas del abandono son completamente distintas.
Los errores más comunes que nos pasa aquí, que nos suceden, son, por ejemplo, el leakage, en el que se nos cuela información futura sin darnos cuenta. Esto nos puede pasar, por ejemplo, si yo uso la nota final de una asignatura como predictor del abandono, dice, pues es que precisamente está dentro de lo que yo quiero predecir. Luego, por otro lado, tenemos el drift, que significa que el mundo va cambiando poco a poco, a lo mejor no nos damos cuenta y no adaptamos nuestros modelos. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos entender el comportamiento de los estudiantes ahora utilizando datos de antes de la pandemia, pues estaríamos muy equivocados. Y luego otro error clásico es el p-hacking, o hay gente que se refiere a ello como el irse de pesca, en el cual podemos probar tantas cosas distintas que al final encontramos patrones por azar. Y por último, pero no menos importante, tenemos las validaciones incorrectas, en las que no estamos validando los datos de manera matemáticamente sólida y, por ejemplo, con datos externos a la muestra que hemos utilizado para entrenar. El sesgo es un concepto fundamental en la ética del analytics y nos puede venir de muchas fuentes diferentes. Pues, por ejemplo, aparece en el muestreo, cuando los datos solo representan a un tipo de estudiante y no al conjunto. Entonces, por ejemplo, si entrenamos un modelo solo con gente que esté cursando un grado presencial, pues esto difícilmente nos va a valer para los que están haciendo un posgrado y además online. También nos aparece el sesgo en la selección. Si el sistema, por ejemplo, solamente registra a los que pasan por un canal y se deja fuera a todos los demás, pues si se usan los mensajes en foros, pero a la gente que está mandando email se le deja fuera, pues ahí vamos a cometer errores. Luego también tenemos un sesgo de medición cuando los indicadores que hemos desarrollado tienen errores o simplificaciones. Como decíamos, pues claro, si yo estoy midiendo la motivación por horas que paso conectado o si mido la dedicación por número de clics, pues aquí puedo cometer errores importantes. Luego también podemos tener problemas derivados de la realimentación. Si nosotros estamos fomentando comportamientos que luego sirven para reforzar la consecuencia que nosotros hemos creído obtener, pues estamos sacando conclusiones que no están soportadas por la evidencia. Por ejemplo, si un algoritmo recomienda siempre los mismos vídeos a los estudiantes más activos, pues claramente esos vídeos van a seguir siendo los más vistos. Dices que yo lo estoy reforzando con este bucle. A los más interesantes, que yo los juzgo porque los ha visto más gente, se los recomiendo a más gente y más gente los ve, obviamente. E incluso tenemos sesgos que pueden suceder por decisiones intencionales de exclusión. Entonces, por ejemplo, podríamos entrenar un sistema de becas solamente con expedientes de un determinado tipo, con una excelencia muy alta, que podría dejar fuera a muchos otros alumnos que podrían beneficiarse. Hemos tenido escándalos asociados con sesgo en aplicación de sistemas en educación que han aparecido en las noticias. Entonces, por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Holanda en el que se pedía un reconocimiento facial para poder hacer exámenes online, que resulta que fallaba con las personas de piel oscura. También hemos visto un sistema que ignoraba los abandonos silenciosos porque solamente consideraba abandono a las personas que habían mandado, los alumnos que habían mandado un mensaje al tutor avisándole de este abandono, lo cual obviamente no tendría sentido. Entonces, estos sesgos tienen un impacto muy grave en la vida de algunas personas y detectarlos y corregirlos nos implica realizar un esfuerzo grande en términos de intención, en términos de transparencia y además necesitamos auditar algunas métricas de rendimiento por subgrupo. Pues si estamos estudiando subgrupos de género, tendríamos que añadirle subgrupos de procedencia, de nivel socioeconómico o incluso de raza, además de añadirle una consideración a toda la diversidad que hay de comportamientos a la hora de relacionarnos con la experiencia educativa. Además,
la mala validez de los modelos suele golpear más a las minorías porque están menos representadas en los datos que tenemos. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto sucede para que los sistemas que desarrollemos funcionen igual de bien para todos los grupos de estudiantes. Un ejemplo que fue bastante interesante fue en un experimento de predicción del abandono, que se encontró que la predicción del abandono en estudiantes internacionales era mucho peor por la barrera del idioma, porque la interacción que tenían con sus tutores y con los compañeros era muy diferente de los locales. Entonces habrá veces en los cuales tengamos que desarrollar sistemas desagregados que se ajusten bien a todos estos subgrupos que estamos desarrollando. Los daños del Analytics en general pueden ser informacionales, cuando se exponen datos o se generan inferencias sensibles, económicos, cuando afectan, por ejemplo, a la habilidad de acceder a financiación de las personas o al empleo o a la vivienda, representacionales, cuando refuerzan estereotipos o silencian voces, y también de autonomía, cuando las personas dejan de actuar por miedo a ser vigiladas o pierden la capacidad de interactuar que habrían tenido en otro entorno. Nos podemos encontrar estas consecuencias de manera inesperada y todas ellas pueden aparecer en un entorno educativo. Y por poner un ejemplo bastante interesante, cuando uno monitoriza contenido, es necesario censurar el contenido inapropiado. Entonces, en los foros de estudiantes es necesario realizar ese trabajo. En Google se ha avanzado mucho en este aspecto y hace poco compartían que habían detectado que se censuraba con mucha mayor probabilidad el contenido que tenía alguna alusión a términos LGBT, porque el modelo, de alguna manera misteriosa, proveniente del sesgo algorítmico, lo marcaba como más probable de identificarse como inapropiado, y habían tenido que construir un sistema para poder deshacer ese sesgo, un sistema bastante complejo. Entonces, es necesario vigilar todas estas consecuencias indeseadas y remediarlas de manera ágil, no solamente intentando diseñar los sistemas éticamente desde el principio, sino, como decíamos, manteniendo esta auditoría continua. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos establece principios como licitud, transparencia, minimización y responsabilidad proactiva, con derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, y límites al decisionado automatizado con efectos significativos. Nos podemos salir fuera. Luego también a lo mejor tenemos que pensar en otras legislaciones, si estamos tratando con alumnos internacionales que estén en otros países. Entonces, un ejemplo que es significativo es el de California, en el que hay derechos similares reconocidos por su legislación, que es la CCPA y la CPRA, y además se añade un control global de privacidad en el cual muy fácilmente se puede pasar a no compartir ningún dato. Pero la idea es que todos los marcos en los que nos tenemos que mover nos llevan a respetar la privacidad, a minimizar los datos y el almacenamiento, y también a notificar cualquier incidente en plazos cortos. Entonces, como vemos, la ética en los datos no es una teoría abstracta, sino que tiene mucho que ver con la calidad, con realmente que lo que estamos haciendo nos lleve a hacer las cosas mejor, con la justicia y con el cumplimiento legal aplicados desde el principio y evaluados cada día. Tenemos que tener, como decíamos, nuestra intención muy clara. Siempre que pidamos consentimientos deben cumplir con las características principales, tienen que ser libres, específicos, informados y irrevocables. Tenemos que evitar estos dark patterns que son tan prevalentes y minimizar y caducar los datos. Tenemos que asegurar la confidencialidad, como decíamos, la integridad de los datos y que estén disponibles para utilizarse cuando necesitan, y es clave
cuidar esta validez con buenos diseños. Como decíamos, el sesgo es muy difícil de detectar, tenemos que medir la justicia por subgrupos y ofrecer siempre mecanismos de apelación. Así reducimos el riesgo y aumentamos el valor tanto para las personas como para la organización. Y si conseguimos realizar la implementación ética de estas técnicas, realmente se convierten en una herramienta al servicio del bien común.